Bueno, vamos a saludar al senador nacional por la Libertad Avanza, Bruno Olivera, que nos está esperando del otro lado. Hola Bruno, ¿qué tal? Buen día. ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Muy buen día, ¿cómo te va, Daniel? Bien, bien, muy bien. Bruno, ¿qué pasa en el Senado con Victoria Villarroel después de la sesión del jueves pasado y bueno, esta serie de discusiones públicas que hubo en redes sociales? Sí, bueno, hay una diferencia en cuanto a la gestión que se está haciendo del presidente con la vice. Hay unas diferencias marcadas que obviamente resaltaron la semana anterior, pero bueno, son cuestiones internas que las tienen todo partido y lo que hay que hacer es volver a ese diálogo que se ha roto entre ellos y que puedan solucionar las cosas y realmente trabajar para los argentinos, que es para lo que nos votaron. ¿Vos creés que tiene entonces camino de retorno esa discusión? ¿Que no es ruptura Sí, o sea, definitiva? esto a ver, son personas, como todas las personas, hay diferencia, pero bueno, Victoria tiene que entender que el proyecto lo conduce una sola persona, que es Javier Milei, es el presidente, que es al que la sociedad votó, y bueno, ya hay cuestiones que por más que ella pueda llegar a pensar diferente, las tiene que hablar a puertas adentro para salir fortalecidos y obviamente que salgan después tirando todo para el mismo lado. ¿Qué ha resuelto, no sé si ustedes se reunieron después como bloque de la Libertad Avanza, qué impresión les provocó la actitud de la vicepresidenta el jueves pasado? Bueno, a ver, nosotros en el Senado es una institución complicada en cuanto a números porque hay un bloque opositor mayoritario que tiene 34 miembros que básicamente no respeta ya absolutamente lo que es el reglamento, no respeta las instituciones y viene con un avasallamiento que se quieren llevar por delante todo y quieren, bueno, marcar la agenda y marcar el cronograma del Senado cuando no es así. De hecho, lo que pasó el jueves pasado no había pasado nunca en la historia, que se sentaran un grupo de senadores y automáticamente empezaran a sesionar sin un previo llamado de la presidenta del Senado, como dice específicamente en el reglamento. Sí sorprendió que Victoria estuviera sentada porque nada, hubiera llamado, hubiera hecho una resolución para llamar a la sesión, como he hecho siempre en este año y medio que estoy, bueno, y se hubiera desenvuelto la sesión, pero bueno, ella no llama. De hecho sacaron una resolución diciendo que los dictámenes que se habían firmado en la Comisión de Presupuesto no tenían validez por el mismo motivo, que era una comisión autoconvocada, que no había tenido un llamado del presidente de la comisión. Y después ahí en la misma sesión dijeron que bueno, que en realidad nada, que esa resolución que habían dado no Sí. tenía fuerza y que los dictámenes sí eran válidos. Entonces pasaron un montón de cosas que eh, a nosotros no estamos de acuerdo. Está bien que somos senadores y hay un cuerpo de senadores y se manifiesta bueno, que la mayoría decide, pero también hay un reglamento y hay que respetarlo porque si no, esto siente un precedente bastante peligroso y el día de mañana cualquier grupo mayoritario que reúne 37 senadores se sienta y sesiona y toma los temas que quiere y no sigue un orden del día y no hay un cronograma y no hay una autoridad que te defina el camino, con lo cual no es algo feliz que haya pasado la semana pasada, el jueves, y por eso nosotros no estuvimos de acuerdo y nos denunciamos del momento cero. Hay una discusión política de fondo también respecto de la justicia de las leyes sancionadas, ¿no? Tanto la cuestión jubilatoria como la emergencia de la discapacidad. Sí, mirá, a ver, si es legal o ilegal, bueno, eso lo dirá la justicia. Que no sé si lleguemos a esa etapa. Sí fue una sesión irregular.
De Sí, hecho, no, no, un senador... perdón, Bruno, Sí, pero me voy a explicar mejor. Hablo de la justicia del reclamo, de la justicia social, ¿no? Del reconocimiento de una mejora en las jubilaciones, del reconocimiento en la situación crítica que se encuentran las pensiones de discapacidad, y esa es la discusión política de fondo, ¿no? Más allá sí, sí, de la sí, sí. formalidad. Está bien, te entiendo, había entendido Sí, sí. otra cuestión. Sí, a ver, el tema de fondo es algo que nosotros, esto ya lo vivimos el año pasado, o sea, se está repitiendo lo que pasó el año pasado, un grupo opositor que estuvo al menos los últimos 20 años en el poder y no hicieron absolutamente nada, de hecho empeoraron la situación de estos sectores vulnerables y este tipo de parches o de soluciones temporales ya lo vimos que no funcionan porque por un lado vos le das a estos sectores vulnerables como jubilados, discapacitados, le aumentás un bono, un porcentaje mínimo, eh, la jubilación como el que se sesionó la semana pasada que es un 7% que el jubilado cuando le llega esto después genera un déficit en la economía que hace que cuando después se da vuelta a querer comprar lo que necesite salga más caro, entonces termina teniendo un poder adquisitivo inferior al que tenía antes. O sea, por eso estas recetas que han ido pasando en las últimas décadas han hecho que el salario del jubilado empeore. O sea, no es solo del jubilado, sino de los que menos tienen y tienen un sueldo bajo. Porque, a ver, ¿qué ha pasado históricamente? Que primero te hacen el gasto, este gasto genera déficit y después se fijan cómo compensar ese déficit que siempre lo terminan compensando con emisión monetaria y al haber una base monetaria más grande, el dinero vale menos, las cosas suben y es al camino que no queremos llegar. Obviamente son situaciones que sensibilizan y que argentino no quiere que los jubilados tengan una jubilación más acorde al nivel de precios actuales. Se está trabajando, se viene mejorando. De hecho, siempre nosotros recalcamos que lo primero que hicimos cuando asumimos fue modificar la fórmula de movilidad jubilatoria, que claramente era perjudicial para el jubilado, pero era una fórmula que no tenía en cuenta la inflación, en un gobierno que terminó con 211 puntos de inflación. Sí. Entonces, lo primero que se hizo fue modificar eso y poquito a poquito se va recomponiendo este salario, esta jubilación, como también los salarios de los trabajadores en relación de dependencia, pero bueno, a ver, esto acá no hay soluciones mágicas, es un periodo corto en el que lleva el presidente y la verdad que se han subsanado un montón de cosas y ya la gente cuando hablas vos en el día a día, tanto con los jubilados, con las personas, o sea, saben que están haciendo un esfuerzo, que las cosas vienen mejorando, ven una luz al final del túnel y hay esperanza y hay fe en este gobierno y se ve en las encuestas y cuando uno ve Bueno, los resultados de las perdón. diferentes jurisdicciones. Perdón, Bruno, hay acompañamiento, sí, y hay marchas cada miércoles también, ¿no? Están las dos. Mira, en el Senado yo estoy todos los miércoles. Sí, La verdad que es un grupo mínimo de jubilados que va y después tenés grupo de izquierda, bandera de las diferentes organizaciones sindicales que vemos siempre. Eh, pero a ver, no reflejan una realidad. O sea, vos tenés las mismas organizaciones sociales de siempre que están ahí todos los miércoles, que ya lo toman, eh, te diría hasta como un trabajo, porque están ahí todo el día y van a hacer, la verdad que, qué sé yo, enfrentan a las fuerzas policiales, los insultan, les empiezan a tirar cosas, como que quieren desestabilizar, pero bueno, la verdad que siempre han estado bastante tranquilos los miércoles, la policía hace un trabajo preventivo para que no pase a mayores, y bueno, y bueno, siempre ha sido Bruno. eso. Trabajo preventivo y un poquito más también, ¿no? Pero bueno, ese es otro tema. Ese es otro tema. No quiero desviar el foco. Entonces, para cerrar, vos, ¿cómo te imaginás el reencuentro con Victoria Villarroel? Que va a pasar, ¿no? De aquí a algunos días más, va a suceder. ¿Cómo te imaginás ese reencuentro? Bueno, espero que mejor que el último reencuentro que tuvieron en el TEDEU. Uno como Sí. sociedad quiere que ellos como fuerza política tengan una relación cordial, que se saluden, que haya diálogo para
poder coordinar las cosas, porque uno si hace el reflejo de lo que pasó el año pasado con ley base, con lo que ha pasado esta última semana, hay una diferencia importante y se ve, porque no es lo mismo cuando el Ejecutivo se lleva bien con el Legislativo y podemos coordinar estrategias para sacar leyes importantes como ley base. En ese momento sí había un diálogo entre el presidente y la vicepresidenta y se podía gestionar mejor. Y bueno, después cuando hay este quiebre y uno tiene que interactuar con terceros y uno ve a la vicepresidenta que se encuentra apartada, bueno, se complican las cosas y cuesta que salgan, pero a ver, como te decía, esto se soluciona, ellos, a ver, compartieron banca en diputados, después compartieron Sí. fórmula presidencial y ganaron, con lo cual hay una buena relación de años, se conocen bastante, entiendo que pueden llegar a tener algunas diferencias, pero no veo ningún problema de fondo que no sea charlable y que lo puedan llegar a solucionar. Bueno, Bruno, como siempre, muchas gracias por la posibilidad de tener esta charla, este diálogo. Bueno, gracias a ustedes, que tengan un muy buen día. Chao, hasta luego. Bruno Olivera, senador nacional de La Libertad Avanza, y él con una mirada optimista, te diría, respecto de un reencuentro en algún momento entre Victoria Villarroel y Javier Milei. Un reencuentro político, ¿no? Porque están desencontrados hace rato. Da la impresión que se ha llegado a un extremo de no retorno. A mí me da la impresión, pero bueno, él todavía sigue abonando la posibilidad de una reconciliación.